Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero dar gracias por todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento. Y aquellas que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para todos nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, por cualquier asunto, por cualquier eventualidad, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si tú requieres algún tipo de lectura, canalización, tienes algunas dudas y quieres algo personalizado, en la descripción del video y en el primer comentario de este video está la manera de contactarse directamente conmigo con mi WhatsApp personal. También recuerda que si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor déjala pasar, devuélvela al universo, definitivamente, para que el universo te devuelva muchísimo más amor. Esta lectura tiene tres partes: la primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Recuerda que la de las parejas puedes estar tú en contacto cero o también podría ser una lectura en espejo. Bueno, también los quiero invitar, mis amores, a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones. Y recordarles que, bueno, también me pueden seguir por Instagram y por Facebook. En la descripción del video está la manera de cómo seguirme. Recuerden que siempre lo llevo en mis oraciones y en mi corazón. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para ustedes. Te están diciendo que te ubiques en el aquí y en el ahora. Estás muy nostálgico o nostálgica. Tienes muchas cosas que pensar de tu pasado, tal vez cosas que perdiste, personas, empleos, dinero, salud, no sé, algo que tú has perdido y estás demasiado nostálgico. Bueno, sí, date la oportunidad de estar triste, de llorar, de estar nostálgico. No es nada malo recordar el pasado, pero no lo hagas de manera permanente. Ya sabes que para disfrutar el aquí y el ahora tienes que estar en el aquí y el ahora, porque si no te lo vas a perder, y hay muchas cosas alrededor tuyo que suceden mientras tú estás pensando tanto en tu pasado o a veces en el futuro demasiado y te pones ansioso o ansiosa. Entonces, si quieres manifestarlo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: bueno, yo me doy el permiso para estar triste, para estar nostálgico, pero ya mismo me ubico aquí en el ahora y disfruto y vivo en el aquí y en el ahora. El pasado se quedó en el pasado y el futuro aún no llega, aún no está. Ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación. Ya brincaron las cartas. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien que realmente te quiere, es una persona que mira, que no quería ni siquiera, ¿cómo te digo? Que lo que siente por ti en este momento es como una sorpresa. Fue una sorpresa para esa persona. Fue algo que no se lo esperaba sentir por ti. Es una persona que es una persona muy apasionada, como muy dada a todo lo que emprende, todo lo que haga. Y entonces este caso no es la excepción. Es una persona que quiere estar casi que las 24 horas del día contigo. No sé, es alguien que te demuestra muy efusivamente todo lo que siente por ti. Es una persona que está muy, muy enamorada de ti. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que ustedes logren superar todo, que logren tener éxito en absolutamente todo, no solo como pareja, sino también como equipo, como compañeros de vida, que hagan negocio, empresa, que trabajen juntos, que logren tener una familia grande, una familia bonita. Vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial, que a veces te desanimas demasiado por los problemas y dificultades y que te ve muy desanimado, muy desanimada a ratos con respecto a la relación y en sí con relación a tu vida en general. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, van a haber ciertas situaciones bastante perjudiciales entre ustedes dos, una confusión, algo va a suceder, o sea, algo que los va a llevar a ustedes como a dudar el uno del otro, pero va a ser una confusión bastante grande. Entonces, si a ti te dicen
o si sucede algo que parece como una infidelidad, como una mentira, bueno, no se vayan a cerrar el uno y el otro, porque esto sí podría llevar a que la relación de ustedes se acaben y que la relación de ustedes no vuelva a ser lo de antes. Tienen que aclarar una situación que se va a presentar, porque todo esto se va a tratar en sí de una confusión muy, muy grande que van a tener ustedes, bueno, por algo que va a parecer, pero que no es eso. Entonces tengan muy en cuenta esta situación. Bueno, buscar pruebas si es que te dicen de alguna infidelidad, no ir a reaccionar de una manera aireada, de una manera, ¿cómo te digo? De una manera como muy impulsiva, porque esto te podría llevar a que la relación de ustedes se acabe, o que si siguen no ser lo mismo de antes, convertirse como en una tortura, como en muy demasiado conflictiva. Te dicen los ángeles por este lado que sanarás para ser mejor. Bueno, les anuncian que esto que va a suceder a ustedes lo van a poder superar, pero que los va a llevar a ustedes a replantearse muchas cosas de la vida de ustedes, a avanzar sí, pero a replantear muchas cosas de ver la vida, de llevar la relación de ustedes. No permitan que otras personas decidan por ustedes, ni que se involucren demasiado en la relación de ustedes. Vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me habla acerca de este problema que ustedes van a tener. Va a haber un distanciamiento así, se van a aplicar el uno y el otro, la ley del hielo, pero va a haber alguien que va a dar el brazo a torcer. Y bueno, y esto a ustedes les va a resultar muy, muy bien. Van a atravesar por esta situación, pero les va a ir bien, porque el amor, al parecer, es lo que reina en la relación de ustedes. Va a haber una confusión, sí, como les digo, pero después se van a aclarar las cosas. Te están diciendo las hadas, por otro lado, que tú puedes ser tu propio caballero. Bueno, que ustedes dos son los que están, que no esperen que otra persona venga a aclarar las cosas. No, son ustedes los que tienen que aclarar las cosas entre los dos. Son ustedes los que tienen que hablar, mirarse a los ojos y ver qué es lo que está sucediendo en verdad, en realidad, para poder tomar una buena decisión. No dejarse llevar tanto por las apariencias, por lo que digan los demás, porque van a haber muchas personas que van a decir muchas cosas y van a tratar de que, bueno, de que lo que pasa es que ustedes son una pareja triunfadora, una pareja que tiene una proyección bastante buena, y eso genera bastantes envidias en muchas personas, algunas interesadas en ustedes dos o en uno de ustedes dos, o personas que sencillamente envidian y que quieren molestar la vida. Entonces te están diciendo que ustedes son los llamados a resolver esto. No conviertan esto como en un problema colectivo de muchas personas. No, va a ser algo que ustedes van a tener que resolver. Bueno, ya siempre les digo que a menos que exista violencia física, emocional, espiritual, nadie debe involucrarse en la relación de nadie, a menos que esas personas pidan el permiso, pidan ya consejo, pidan ser aconsejados por alguna persona. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes. Si quieren reafirmarlo en los comentarios de este video, lo pueden hacer también. Yo lucho por mi relación, yo salgo adelante con mi relación y no me dejo guiar por las apariencias. Bueno, ahora vamos con las personas que en este momento, que en este instante están solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les está sucediendo a ustedes, mis queridos y mis queridas solteritos y solteritas. Y en las 4 siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, al parecer ustedes están atravesando un problema color de hormiga brava, un problema bastante serio, un problema que la verdad no pinta muy bien. Podría ser cuestiones que se extiendan en el tiempo, problemas, dificultades que duren bastante tiempo y que tú te demores en solucionarlos. Bueno, las cartas te están diciendo que la manera de hacerlo, de solucionar esto, es tomar decisiones firmes ya, ahora, en este momento, de que seas muy recto, muy correcto, muy ético en lo que tú vayas a hacer, muy sabio con lo que tú vayas a hacer. Bueno, apela a tu experiencia, apela a tu intuición. Si tienes dudas, investiga en medios legales, en medios gubernamentales, pero no tomes decisiones a la loca y tampoco le des largas a las cosas, no le des largas a los problemas que tú puedas tener, porque bueno, eso se podría convertir en algo peor. Así como una bola de nieve, esto se podría convertir en esto, lo que te está sucediendo ahora en este momento. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, la confusión podría seguir.
tienes que ser más prudente en todos los aspectos, ya en lo que hablas, en lo que dices, en lo que comentas con alguien, en lo que escribes por redes sociales, en las fotos que publicas, en los documentos que tú vayas a firmar, en todo, porque van a haber personas ahí con el ojo encima tuyo para ver qué error cometes tú para poderte caer ya, para poderte atacar estas personas. Entonces ten mucho cuidado con esa situación, que no se te vaya a salir de las manos, que no se te vaya a seguir saliendo de las manos. Bueno, mira, de todo esto tú vas a salir debiendo, ¿ya? Sí, o sea, vas a salir, vas a tener que pagar algo, le vas a tener que pagar algo a alguien. También vas a salir desilusionado, decepcionado de ciertas personas que en este momento en el cual tú estás atravesando esta dificultad tan seria, tan grande, la verdad fue que te dieron la espalda o te van a dar la espalda. Personas que, inclusive familia, te puede estar dando la espalda a ti y salir tú muy decepcionado, muy decepcionada de estas personas. Vamos a ver lo que te dice los ángeles el día de hoy. Mira, clarito, usa las armas de tu intelecto. Lo que tú sabes, bueno, aplícalo a esta situación. Lo que no sepas, no inventes. Busca asesoría legal, económica, lo que tú necesites en este momento espiritual, todo lo que tú necesites, haz una combinación, una mezcla de todo para hacerte tú fuerte, ¿ya? Para hacerte tú firme y poder salir adelante de esta situación que se te está presentando y que al parecer es bastante delicado. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, estos amigos que yo te digo que o personas muy llegadas, lo único que buscan es confundirte y sacar ganancia, sacar una tajada de ahí, de donde tú estás, de lo que tú no ganar, porque no vas a ganar, de lo que tú vayas a perder, también van a querer sacar ganancia estas personas. Mucho cuidado con esa situación. Bueno, me dicen las hadas que tú ya tienes las respuestas. Mira, tienes que mirar alrededor, no te fijes solamente en un punto, en una respuesta, en una alternativa, en un camino. No, hay más respuestas, hay más alternativas y hay más caminos. Fíjate bien, fíjate bien en esta chica que tiene como un periódico en la mano y bueno, hay algo ahí como un mapa del mundo y alrededor hay estrellas, hay luna, hay atardecer, hay de todo. Hay hasta ballenas, pero ella está concentrada ahí, en un solo punto. No hagas esto tú. Para resolver este problema que tienes en este momento, vas a tener que expandirte, vas a tener que abrir tu campo de visión y mirar que la respuesta va a estar más allá. Si no está muy clara tu visión en este momento, bueno, apégate a tus guías espirituales también para que te den la suficiente claridad en este momento para tomar decisiones. Cultiva tu vida espiritual, medita. Ora, reza, ve a Madre Tierra, báñate en el mar, hazte baños, dulces, amargos, báñate con sal, con azúcar, lo que sea, pero hazlo, ¿ya? Que hay herramientas suficientes para que tú tengas la suficiente claridad. Bueno, y si tú quieres reafirmar algo en los comentarios de este video, hazlo. Yo tengo la fortaleza, yo tengo la decisión para salir adelante de este problema, dificultad que se me está presentando y abro mi mente para poder recibir las ideas y la ayuda que necesito ya en este instante. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento me preguntan por su economía. Bueno, la verdad es que en cuestiones económicas no te está yendo muy bien en este momento. La verdad es que te han dejado solo o sola con ciertos gastos, ciertas cuestiones económicas que tú tienes que estar enfrentando. Te están diciendo las cartas que seas prudente con tus gastos y prudente con comentar a personas qué es lo que realmente te están sucediendo. Te dicen los ángeles que entenderás el misterio del alma. Bueno, todo lo que te está pasando en este momento es parte de tu crecimiento espiritual, de tu vida. Entonces te vas a dar cuenta que realmente a rato sí hay que tomarse las cosas en serio, pero la verdad no tanto, y tratar de mirar más allá de lo que está sucediendo con respecto a tu economía. Bueno, vas a tener un sueño especial dentro de los 4 días siguientes. Bueno, fíjate bien que vas a tener un sueño que te va a revelar algo. Bueno, te dice por otro lado el tarot egipcio que lo que estás viviendo ahora es necesario porque viene una época fabulosa para ti, una época totalmente maravillosa y vas a necesitar la fuerza y la disposición para poder
agarrar todo eso maravilloso que te viene a ti en cuanto a tu economía y en tu vida en general. Las hadas te dicen por otro lado que vayas a casa. Bueno, acércate a tu familia, a esas personas que tanto te quieren y te aman, y arrópate en esas personas. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerden que siempre los llevo en mis corazones, en mi corazón, en mis oraciones, y los espero en una próxima oportunidad.